Ahora sí. Probando, probando. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y vamos a dar inicio a un culto más de jóvenes. Hoy es una noche especial para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y los invito a ponerse de pie para dar gracias a Dios por el día de hoy. Y esperamos a los que vienen en camino, pues que vengan con bien. Así que vamos a iniciar con la oración. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por permitirnos reunirnos, Señor, para exaltarte, glorificarte, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas que vivimos día a día, Señor. Confiamos, Señor, que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos cada una de nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, Señor, para seguirte sirviendo, Señor, para conocerte más, Señor. También te pedimos por nuestras fallas, que seas tú siempre restaurando nuestras vidas, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser dignos de alabanza hacia ti, Señor, de poner nuestra mirada a ti primeramente. Te pedimos por cada uno de los jóvenes que están reunidos, Señor, que puedan ser bendecidos a través de tu palabra esta noche. Te pedimos por los que vienen en camino y ponemos siempre en tus manos cada uno de los próximos eventos y cada uno de los ministerios de Capilla del Calvario, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te amaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te amaré.
eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias porque podemos adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada joven aquí presente. Te pedimos de que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Río, Rey de gloria, viene conmigo y poder, todos verán, todos verán. Río su amor y gracia, mi pecado perdonó, le lavaré, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, Veo avivamiento a buscarte y a lograr. Postraré, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver, quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reloj. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas. Amén, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Haz lo que quieres en y a través de cada persona aquí, Señor. Yo sé, si aún somos joven o más adultos, Señor, quieres usar nosotros. No es solo los que están en la tarima, Señor, o los más adultos que quieres usar, desde los más jóvenes. Quieres obrar en sus vidas y usar unos para los otros, Señor, a mostrar tu amor y tu gloria. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. ¿Cómo están? ¿Súper bien? ¿Cansadita? Bueno, pueden sentar. Y no hay muchísimos anuncios, pero algunos. Y no sé si puede darme un momento a ver el calendario que tengo aquí. Ahí está. Bueno, hoy noche de jóvenes, pero quería anunciar, porque ya estamos acercando mayo, para darte las fechas de los dos más próximas noches de jóvenes. En mayo va a haber uno el 12 de mayo y el 26 de mayo, 12 y 26. Entonces invitan sus amigos a venir para disfrutar el tiempo con nosotros. También pueden venir ustedes los domingos a las 10, también los miércoles. Hay jóvenes, algunos jóvenes que llegan los miércoles también y disfrutan los muchachos con los hombres y las muchachas con las mujeres. Es un tiempo bueno, más tranquilo, es un tiempo informal donde preguntamos y chateamos y siempre abrimos la palabra. Es un tiempo bonito. Entonces pueden venir los miércoles también y sería alegre para nosotros a recibir cada uno de ustedes. ¿Qué más? El 14 de mayo hay que marcar el calendario y recordar esta fecha. El 14 de mayo vamos a celebrar Día de las Madres un poquito temprano este año, el 14 de mayo, entonces muy pronto es. Y ustedes, los jóvenes, queremos involucrar ustedes de dos maneras. Y el Señor quiere involucrar a ustedes también. Es muy fácil sentar y es más difícil servir, pero el Señor quiere que usted empiece a aprender cómo servir a Dios también. Primero servir a Dios y también a los demás, ¿ok? Entonces ese día, el 14 de mayo, dos oportunidades. Hay un drama que Harrison va inventando y dirigiendo. Creo que siempre hay tiempo si quieren estar involucrados, si no, vamos a ver. Y este domingo reunimos y es inmediatamente después de culto. Y este no es una excusa no venir a culto y solo llegar al último momento para la reunión. Es para que puedan venir también por el estudio domingo, por el compañerismo con todos, ¿verdad? Y también la reunión para practicar algo especial que va invitando Harrison, gracias a Dios. Y también número 2, vamos a incorporar a los jóvenes a servir. Y no quiero anunciar tanto ahorita, pero es servir. Entonces sí es ayudar, traer algo a las madres. Sería Tuani. Si ustedes quieren servir, podemos tener un momento después donde alguien, quizás Harrison o Jamil o Chepe, puede tomar su nombre, ¿verdad? Y podemos ya empezar de tener un grupo de los que puedan servir también ese día. Si quieren trabajar en el drama y servir, podemos conversar acerca de esto si es posible. Si no, hay espacio para servir todavía.
Bueno, ¿qué más? Voy a invitar en un momento Chepe. Ya es el tercer, puedes subir a la tarima. Todos ustedes me imagino que conocen Chepe. Y él maneja el ministerio de sonido y alabanza. Y igual él va a participar enseñando a ustedes algo de la vida de David. Y hoy es el tercer estudio de la vida de David. Entonces pueden dar un fuerte aplauso para Chepe. Gracias, Chepe. Buenas noches a todos, muchachos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Doy gracias también a Pastor Mike por la oportunidad también de poder enseñar y a la vez también aprender sobre esta historia que trata sobre la vida de David y de Goliat. Vamos a abrir nuestra Biblia y nos vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17. Si no tienen Biblia, pueden pedirle a Jamil o a Rudy. Si no, también van a estar los versículos en la pantalla. Van a ponerlos en la pantalla. Entonces vamos a empezar a leer 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 3. Los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco a Seca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces, como podemos ver aquí, Israel se encontraba en una guerra con los filisteos, y esto no era algo nuevo. Durante muchos años ellos estuvieron en guerra, anteriores a esta guerra. Entonces, siempre los filisteos fueron enemigos del pueblo de Israel. A continuación, en el mapa podemos ver cómo era el mapa antiguo de Israel, y esa parte roja que aparece en el primer mapa, donde está el mapa antiguo de Israel, era donde quedaba estaban los filisteos. Entonces no ha cambiado mucho en la actualidad. Si podemos ver en el otro mapa, podemos ver que muchas de esas tierras están ocupadas no solo por los que alguna vez fueron filisteos, sino que muchos que son enemigos del pueblo de Israel. Entonces, como podemos ver, no ha cambiado mucho hoy en día. Si bien sabemos que cuando vemos las noticias, vemos que constantemente hay ataques al pueblo de Israel. Como podemos ver en la siguiente presentación, esos son algunas de las noticias que normalmente vemos en las redes sociales, en canales de televisión. Siempre vemos que hay ataques hacia Israel, ataques que pueden ser a través de misiles, otras veces coche bomba y un sinnúmero de ataques, y vemos que no ha cambiado mucho en la actualidad eso, y pues Dios siempre está con el pueblo de Israel. Vamos a continuar con los siguientes versículos, versículos 4 al 7. Dice: entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza
era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, en estos versículos podemos ver las características de Goliat. En la imagen podemos ver más o menos de qué tamaño era Goliat. Eso es un aproximado. En el tiempo antiguo, un codo podía ser entre 45 centímetros y podía ser hasta más, porque habían existían varios tipos de medida con respecto al codo. Entonces se cree que Goliat pudo haber medido entre 2.9 metros y 3 metros 20. Traje una cinta métrica para que podamos ver más o menos cuánto era lo que medía Goliat. Entonces voy a hacer la medida para más o menos saber cuánto era la medida de Goliat. Entonces, esa era más o menos la altura de Goliat. Entre sus características, pues, aparte de gigante, sus armas también eran para gigantes, su armadura era gigante, era gigante en todos los sentidos. Vamos a continuar leyendo del versículo 8 al versículo 27. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y tercero Sama. Y David era el menor, el cuarto. Siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelta, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tu hermano un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaba en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de la mañana, y dejando la oveja al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos,
He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre huía de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Entonces, como primer punto, podemos ver que Goliat le lanzó a un reto a Israel y logró su objetivo, porque el objetivo de Goliat era hacer que el pueblo de Israel le tuvieran miedo. Y no solo logró que el pueblo de Israel le tuviera miedo, logró también que el ejército de Israel, el rey Saúl, también le tuviera miedo. Y no era para menos que el rey Saúl tuviera miedo, porque para ese tiempo quienes iban adelante en la guerra eran los reyes. Entonces el pueblo esperaba que fuera el rey Saúl el que enfrentara a Goliat, porque él era el rey siempre tenía que ir adelante. Entonces no era para menos el miedo que tenía Saúl al ver a Goliat, y como él estaba en su corazón, no tenía a Dios, entonces le tuvo miedo. Imagínense también, fueron 40 días los que pasó Goliat insistiendo que hubiera alguien que peleara con él. Entonces todos esos 40 días Goliat se burlaba del pueblo de Israel, se burlaba del ejército y se burlaba del rey. Ellos miraban a Goliat e inmediatamente tenían miedo. Tenían el miedo de que Goliat los matara, y así estuvieron pues por 40 días. Podemos ver también que David era buen pastor, cuidaba sus ovejas, siempre estaba pendiente de sus ovejas. Él fue al campo de batalla y no dejó solo a su oveja, sino que dejó a alguien a cargo con sus ovejas. Y a medida que vamos leyendo, vamos viendo que también el hermano mayor vamos a continuar leyendo el versículo 28, donde vamos a ver la historia, una pequeña historia del hermano de David. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo? Ahora, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él las hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero de él. Entonces podemos ver aquí que el hermano de David dudó de él. Él pensó que David venía solamente a entretenerse, a ver a la guerra, a verlos pelear a todos. Entonces su hermano lo regañó porque malinterpretó, como que David solo iba a verlos pelear nada más y disfrutar el momento. Pero no, la verdad es que David tenía la seguridad en Dios. Él ya tenía la fe puesta en Dios que él iba a ganar esa batalla. Y como podemos ver que él tenía la seguridad, y los que eran el ejército, los que eran el pueblo de Israel y el rey Saúl, ellos tenían miedo de Goliat. Entonces, otro punto que podemos ver es que el rey Saúl, al ver a David, me imagino que él estaba desesperado porque él estaba esperando a alguien que dijera, yo quiero pelear con Goliat, yo voy a pelear con Goliat, yo voy a pelear con este filisteo. Y al ver a David, que era un muchacho joven, sin nada de experiencia, inmediatamente dudó porque no pensó que David pudiera pelear con el filisteo. David era pastor de ovejas, nunca había usado un arma, nunca había usado armadura, y vimos que al final terminó cediendo el rey Saúl, porque me imagino y no tuvo más opciones, era lo que le saliera. Entonces, pero pues vemos que, vamos a ver más adelante que sí, David cumplió con toda no cumplía, a pesar de que no cumplía con todas las expectativas, él logró vencer a Goliat. Otro punto importante, que Goliat no venía solo, venía con un escudero, con él. El escudero era como, en los tiempos de antes, era como un asistente que le ayudaba a su señor, le cargaba alguna arma, y era un asistente que estaba a la par siempre del guerrero. Y vemos pues también que el rey Saúl trató de vestir a David con sus ropas, pero aparte que no le quedaban, David no pensó que fuera necesario. Él llevaba una mejor armadura, que era su fe puesta en Dios. Entonces es un ejemplo que debemos seguir, que él tenía fe en Dios. Y vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. En este versículo podemos ver un punto importante. Dice que vio y miró. Entonces, en la siguiente imagen podemos apreciar lo que es la diferencia entre ver y mirar. Muchas personas creen que es lo mismo, pero no. Ver es decir, yo los estoy viendo a ustedes, pero ya mirar, puedo decir que estoy mirando a Gerson. Entonces, esa es una diferencia. Incluso la Real Academia Española
así son los conceptos que tienen. Muchos de nosotros creemos, incluso yo pues creía que ver y mirar era lo mismo, pero no. Entonces dice el versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces, aquí podemos ver que David venció prácticamente fácilmente a Goliat, a pesar de que aparentemente Goliat tenía más ventaja sobre David por su tamaño, por su experiencia. Y vemos aquí también que, como les vengo diciendo desde el principio, David tenía puesta su confianza en Dios desde el primer momento. Desde antes de pelear con Goliat, David estaba seguro que iba a ganar, porque tenía su fe puesta en Dios. Y vimos que en ningún momento David se acobardó. Podemos leer que dice que en el versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces podemos leer que David en ningún momento se acobardó. Mientras Goliat iba a pelear, él también corrió a pelea. No corrió para atrás, no salió, esquivó a Goliat, se fue directo a lo que iba. Entonces no miramos ahí que David tuvo cobardía, por el contrario, ya su fe estaba puesta en Dios, ya tenía la seguridad en Dios que él iba a ganar. Y pues que es que nunca David se acobardó. Entonces les animo, muchachos, que siempre tengamos la fe puesta en Dios en todo lo que hagamos. A continuación voy a poner unos versículos que resaltan la importancia de no solo tener la fe, sino que también combinarla con obra,
porque yo les pongo un ejemplo. Tal vez ustedes van a un examen mañana y no estudian y le piden a Dios que les ayude. Estoy casi seguro que no va a funcionar, porque siempre la fe tiene que ir acompañada con obra. Entonces su deber es estudiar y orarle a Dios para que les ayude. Siempre la fe tiene que venir acompañada con obra. Podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 20, que dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? En Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y capítulo 2, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, muchachos, les animo que cada vez que ustedes se sientan mal, que cada vez que ustedes tengan un problema, que confíen en Dios, pero también hay que uno buscar la solución, hay que orarle y pedirle a Dios que lo guíe, y ustedes también tienen que actuar, tienen que buscar cómo salir de ese problema. Vimos que David, a lo largo de su vida, aunque nunca participó en una guerra, él ya tenía un poco de experiencia con piedras. Entonces no le resultó muy difícil peleó con un león, peleó con oso. Entonces y pues pudimos ver que Goliat no era cualquier oponente también. Era un gigante, y imagínense la fuerza con la que tuvo que viajar esa piedra para poderle perforar el cráneo a Goliat. Probablemente el cráneo de Goliat no sea como el cráneo de nosotros. Probablemente el cráneo de Goliat pudo haber tenido más grosor en la masa ósea, y por lo tanto pudo haber sido más difícil de perforar, pero aún así David lo logró. Entonces siempre tengamos la fe puesta en Dios y busquemos de Él, que Él siempre nos va a dar la solución. Gracias, muchachos. Ok, entonces vamos a orar por los alimentos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Bendice los alimentos, Señor. Bendice a estos jóvenes, Padre, y que seas tú teniendo el control de todo siempre, Padre. Te pido por la comida, por los juegos que se van a realizar en esta noche, Señor, y gracias por todo, Señor. Amén.